la Primera Guerra Mundial fueron el asesinato del archiduque de Austria-Hungría el 28 de junio de 1914. Francisco Fernando de Habsburgo y su esposa fueron asesinados en las calles de Sarajevo. El asesino era un nacionalista serbio. Extremo nacionalismo. Las burguesías querían que sus estados fueran fuertes para poder tener beneficios económicos. Esto causó odio hacia la nación enemiga. Bloques de unificaciones. La Triple Alianza en 1882, Alemania, Italia y Austria-Hungría, y la Triple Entente en 1907, Francia, Inglaterra y Rusia. Carrera armamentista y el imperio militar. Los estados tenían ejércitos grandes y con buenos armamentos. La mejora de la ciencia y la tecnología en la industria militar. Las características de la Primera Guerra Mundial que lo hacen diferente entre otros conflictos fueron que participó todo el mundo. Por primera vez se usaron las trincheras y por primera vez se usaron tanques y submarinos. El Tratado de Versalles tuvo una serie de consecuencias. Después de que Alemania se vio obligada a firmar ese pacto, se creó un ambiente de frustración entre los alemanes, sintiéndose despreciados por los demás países. El pensamiento de la población alemana venía determinado por decepción y vergüenza ajena. Esto era así porque no llegaban a comprender el castigo que les habían impuesto, ya que ellos seguían manteniendo la postura de que no fueron los únicos que participaron en la guerra, y aún más importante, defendían a los ejércitos alemanes. Se retiraron antes de que fuesen totalmente derrotados. La Gran Depresión fue una crisis económica que empezó a principios de 1929 y terminó en 1939. Fue la mayor y la más importante depresión económica en la historia moderna gracias a los felices años 20. La Gran Depresión se originó en Estados Unidos, cuando el banco empezó a vender bonos durante la Primera Guerra Mundial. Las personas empezaron a sobreproducir, subieron los impuestos, especularon y aprovecharon para vender acciones, pero estas no tenían un respaldo. Los inversionistas empezaron a vender sus acciones a grandes precios. El 24 de octubre de 1929 cae la bolsa de Nueva York, provocando el gran crack, en donde el banco invierte toda su capital para tranquilizar al pueblo y siga habiendo fluidez en las compras. Pero fue mayor el incremento de las acciones y de la sobreproducción que causó que el banco se quedara sin fondos ni ingresos. Esto causó que los bancos y miles de negocios cerraran y quedaran en quiebra. El presidente recién electo, Franklin Roosevelt, crea un tratado que se caracterizaba en superar la depresión y situación económica en la que estaba pasando el país. Se basaba en la teoría de Keynes. Se caracterizó por la reforma y regularización bancaria, utilización de fondos del gobierno para generar fuentes de trabajo, seguro social, aumentos de salarios, entre otros. Las causas del totalitarismo fueron la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión. Esto contribuyó en el totalitarismo porque incitaba a los dictadores en que el pueblo ya no estuviera mal económicamente y los quería sacar adelante, tomando completamente el poder y diciéndoles qué hacer, formando así diferentes sistemas totalitarios. El totalitarismo es un régimen político iniciado en el siglo XX, donde la libertad estaba seriamente restringida y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones. Sus principales representantes son Adolfo Hitler en Alemania, Francisco Franco en España, Mao Zedong en China, Benito Mussolini en Italia y José Stalin en Rusia. Las características principales son que todo el poder se centra en un solo hombre, no se tolera la oposición y suelen tener carisma. El fascismo es un movimiento político y social que surgió en Italia al finalizar la Primera Guerra Mundial y su representante fue Benito Mussolini. El totalitarismo y nacionalismo son necesarias para poder tener fascismo. El fascismo se extendió a otros países y culturas, como por ejemplo el régimen de Hitler en Alemania y de Francisco Franco en España. El fascismo es un estado que es completamente todopoderoso. Benito Mussolini Maltoni nació en Forti, Italia, el 29 de julio de 1883, hijo de Alessandro Mussolini, que fue un heredero, y Rosa Maltoni, que fue una maestra. Mussolini instauró el régimen fascista en Italia de 1922 a 1943. En 1999 se une al Partido Socialista. Fue encarcelado varias veces por agitador. En 1914 fue expulsado del Partido Socialista por apoyar el ingreso de Italia en la Primera Guerra Mundial. Fue elegido diputado en 1921. En octubre de 1922 organizó la Marcha sobre Roma. En 1939, al comenzar la Segunda Guerra Mundial, Italia era aliada de Alemania. Mussolini organizó una invasión a Grecia. En julio de 1943, ingleses y estadounidenses invadieron Italia con el apoyo de Alemania. Mussolini organizó en el norte
una república social italiana, pero en 1945 fue capturado por los partesianos comunistas cuando intentaba huir a Suiza. El 28 de abril de 1945, Mussolini fue fusilado en Doppo. La economía fascista se caracteriza por ser esencialmente antiliberal. En palabras de Benito Mussolini, dijo: "El fascismo rechaza frontalmente las doctrinas del liberalismo, tanto en el campo político como económico. Esta economía del fascismo se realiza a través de derechos positivos, pero estructura un esquema jurídico que proporciona condiciones institucionales necesarias para desarrollar el bienestar corporativo". Las violaciones a los derechos humanos causados por el fascismo fueron: derecho a tener vida privada sin ser objeto de injerencias arbitrarias, derecho a casarse y tener una familia, derecho a la libertad de reunión y asociaciones pacíficas, derecho a participar en el gobierno de su país, derecho a la seguridad social universal, derecho a un mundo justo y libre y derecho a que nadie puede quitarte tus derechos.